Vamos a continuar con nuestras breves meditaciones, hermanos, de el libro del profeta Isaías. Continuamos con lo que, como les mencionaba hace 8 días, es la revelación que Isaías da acerca de este concepto Emanuel, y por eso esta sección es conocida como el libro de Emanuel, porque da una revelación que va siendo cada vez más progresiva con respecto a la morada del pueblo de Dios, perdón, la morada de Dios en medio del pueblo de Dios. Y esta mañana nos encontramos en un texto que, como ustedes han leído, muestra un patrón muy particular que encontramos en todo el libro de Isaías. El libro de Isaías está caracterizado por salvación y juicio, o salvación a través del juicio. Constantemente vamos a encontrar este tema en los capítulos a través de todo el libro de Isaías, y de una manera más amplia, esta es la manera como está estructurado el libro de Isaías. De hecho, si ustedes se percataron, del versículo 1 al versículo 7 habla precisamente de la salvación, y la segunda parte del versículo 8 al versículo 21 habla del juicio sobre Israel. Y esto debería de ponernos a considerar qué es lo que pasa con el pueblo de Dios, hermanos. Eh, pero vamos a ver de manera general la estructura, y después vamos a tener una breve meditación para mirar a Cristo en nuestro texto, que estoy casi seguro que todos, mientras leímos, empezamos a considerar algunos textos que son demasiado valiosos para nuestro corazón, como la iglesia de Cristo. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la primera sección? Nos enseña la venida de un rey que hasta este momento el pueblo de Dios no ha tenido. De hecho, ellos están por ser llevados cautivos precisamente por su pecado. Y no solamente el pecado del pueblo, sino también el pecado del rey. Y el mensaje que Isaías trae para el pueblo de Dios es que vendrá esperanza por medio de un rey que se sentará en el trono de David y hará lo que los reyes humanos no han hecho. Un concepto sumamente esencial en todas las escrituras, que a veces nosotros perdemos de vista, y es que Él gobernará con justicia. Él gobernará con justicia. De hecho, es sumamente importante, porque lo que nos enseña es que este rey se sentará en el trono de David, y es un rey anhelado por este pueblo, y él verdaderamente gobernará con justicia dentro de su pueblo. De hecho, del versículo 1 al versículo 2 nos habla de cómo vendrá luz en medio de la oscuridad. Oscuridad que ha sido causada por el pecado que en ellos han permitido que sobreabunde. Y del versículo 3 al versículo 5 nos habla acerca de la liberación y el gozo que el pueblo tendrá. Habrá liberación y vendrá gozo a su pueblo. Y finalmente, del versículo 6 al versículo 7 nos describe muy precisamente quién es este rey. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, y aquí empieza a utilizar este lenguaje que tiene que ver con un soberano, con alguien que gobierna, con alguien que se sienta en su trono. Y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que anuncia el nacimiento de este rey anhelado, este rey que, si ustedes se percataron por la descripción del versículo 6, no es cualquier rey. Aunque se sentará en el trono de David, tiene algunos aspectos que vamos a considerar en la meditación al final. Pero del versículo 8 al versículo 21, hermanos, nuestros corazones deberían de entristecerse, porque el Señor hace una exhortación bastante fuerte que no podemos pasar por alto. El Señor les dice que Él ya ha estado tratando con el pueblo de Israel,
Pero parece ser que el pueblo de Israel, en vez de responder en humildad, en arrepentimiento, responde con bastante soberbia. Y eso debería de llevarnos a considerar, ¿por qué entonces el Señor está anunciando salvación? Y eso nos debería de llevar a adorarle. Porque Él dice que Él ha hecho diferentes castigos por sus pecados, pero ¿cuál fue la respuesta de este pueblo? Ellos dicen, tú nos has destruido nuestros tabiques, nosotros vamos a construir con cantera. Tú has destruido nuestros árboles o nuestras higueras, nosotros vamos a poner cedros. Y hermanos, es una manera sumamente triste de un corazón no arrepentido de responder al Señor. Es decir, el Señor ha traído juicios, ha tratado sus vidas, ha permitido que enemigos vengan. Y si ustedes se percatan, constantemente habla de la misericordia para este pueblo, por amor de su nombre y de su pacto. Pero hermanos, describe también a este pueblo cómo constantemente ellos continúan en sus pecados, como el verso 13 nos lo muestra. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y muchas veces, hermanos, tú y yo debemos de considerar cómo es nuestra respuesta al trato de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro responder al trato que el Señor está obrando en nuestras vidas? Sea por disciplina, sea porque está instruyéndonos, o sea esta mañana para aquellos que no conocen a Cristo, porque está haciéndolos mirar a Él. ¿Cuál es la respuesta del ser humano al trato del Señor? ¿Responderás entonces con soberbia? Tú y yo tenemos que considerar. ¿Responderemos con soberbia aquel que su mano no puede ser detenida? O como le dijo al apóstol Pablo, ¿seguirás dándole patadas al aguijón? ¿Seguirás rebelándote contra el Señor? Cada uno de nosotros esta mañana, y sobre todo aquellos que esta mañana no conocen a Cristo como Salvador y como Señor, deben de considerar y cómo están respondiendo al trato de un Dios que misericordiosamente está usando todo para traerte a Él. Estás en tu corazón ensoberbeciéndote diciendo, tú me quieres quitar esto, tú me quieres quitar aquello, tú estás tratando de esto, pero yo me levantaré y lo recuperaré con mis propias fuerzas. Quiero decirte algo. Este texto nos enseña que eso es en vano. Así como el apóstol Pablo no pudo ni podría seguir oponiéndose al soberano que estaba decidido a establecer su iglesia, así tú esta mañana es en vano que en tu soberbia quieras luchar en contra del Señor. Esta mañana yo espero que este texto pueda animarte y a cada uno de los creyentes a considerar los tratos del Señor y a considerar la venida de este glorioso Rey. Porque si las Escrituras nos enseñan algo, es que el hombre no actúa con justicia, mi hermano. Tú y yo no deberíamos de considerar la justicia como algo nato a los seres humanos. Cada uno de nosotros hacemos destello de eso. Y cada uno de nosotros como creyentes somos llamados a ser justos. De hecho, es algo que la iglesia debería de reconsiderar constantemente. ¿Cómo es mi justicia? ¿Es mayor que la de los fariseos? Pero mira a este rey que es anunciado. Mira a este rey que es anunciado en este texto. Mira a Emmanuel descrito aquí. Él dice que ha tratado desde Zabulón, desde Neftalí, y que dice, y de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Y tú has considerado cómo nuestro Señor Jesucristo hizo su aparición desde precisamente la región de Galilea de los gentiles?
¿Has considerado que la tierra que Él afligió para que miraran a Él y fueran salvos, es la tierra de donde Él proviene y comienza su ministerio, este rey que era esperado? Y hermano, quiero esta mañana recordarte quién es este Señor que adoramos. Porque a veces podemos perder de vista quién es nuestro Cristo resucitado. Aquí hay al menos 4 formas de describirlo: como admirable consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Así que eso nos deja ver que el rey que anhelaba el pueblo de Dios no era cualquier rey. No era un rey que simplemente vendría y se sentaría en el trono de David y debería de gobernar sobre las cosas seculares y simplemente establecer una nación terrenal. Porque este rey es descrito aquí de una manera impresionante. Este rey es completamente sabio. En este rey mora la sabiduría, es admirable en su consejo. Este rey no solamente era un rey soberano, sino que también era un rey que también era Dios, llamado Dios fuerte. Pero también era el dador de vida. Y no solamente eso, Él traería verdadera paz, lo que el ser humano verdaderamente necesita, paz. Y quizás puedas considerar esto porque lo decimos constantemente, lo oramos, que nuestro Señor Jesucristo es esto, pero quiero rápidamente, para pasar a adorar a nuestro Señor, tratar de unir esto a descripciones que la gente literalmente veía a nuestro Señor Jesucristo. Al Rey que esta mañana adoramos, era un reflejo de su sabiduría divina, de su naturaleza divina, de su poder creador divino y de aquel que verdaderamente tenía la capacidad de reconciliar a los hombres con Dios. Por ejemplo, encontramos en el libro del apóstol Juan, en el Evangelio de según San Juan, capítulo 7, verso 46, que las multitudes decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La gente se sorprendía porque la sabiduría de Cristo no tenía comparación. Después encontramos a Tomás, después de haber sido descrito en cómo se encontraba antes de presentarse con el Señor Jesucristo, y Tomás abre su boca para decir: Señor mío y Dios mío. También Juan nos relata en su evangelio que Él es aquel que vino para dar vida eterna, vida abundante a sus ovejas. Y es Juan también quien nos describe que el Señor Jesucristo en el capítulo 14, verso 27, que Cristo vino precisamente para reconciliarnos con Dios. Así que esto que fue profetizado por el profeta Isaías, vemos que cuando nuestro Señor vino, verdaderamente testificaba de que este era el rey mesiánico, pero no un rey solamente hecho hombre, sino un rey que era Dios, que es Dios. Y hermano, esta mañana quiero animarte. A Él es al que adoramos, a Él es al que le cantamos. Él es nuestra gloria, de hecho, Él es nuestra vida eterna, poder disfrutar de Él. Así que quiero animarte a considerar cómo tú y yo estamos respondiendo al trato del Señor a nuestra vida: en soberbia, en orgullo, en altivez o en humildad. Porque créeme algo, a este Cristo que adoramos es Señor y es Dios, y es digno que esta mañana le adoremos. Pongámonos de pie para seguir cantando a nuestro Señor.